Continuamos con el capítulo 4, versículo 20 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y esta carta nos habla de cosas importantes, de cosas necesarias para nuestra santificación. Así que empezamos por este capítulo 4, versículo 12, en donde el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia del Señor. Por favor, nos dice desde este capítulo 4, versículo 12, por favor, poneos en mi lugar como yo me pongo en el vuestro. En nada me habéis ofendido. Sabéis que cuando os anuncié por primera vez la buena nueva, fue con ocasión de una enfermedad corporal, y vosotros vencisteis la tentación de despreciarme o evitar mi contagio. Antes bien, me acogisteis como un mensajero de Dios, como al Mesías Jesús. ¿Dónde ha quedado vuestra dicha? Estoy seguro de que si fuera posible, os habríais sacado los ojos para dármelos. Entonces, ¿me he enemistado con vosotros por deciros la verdad? Algunos os hacen la corte, no con buena intención, sino para que os apartéis y le hagáis la corte a ellos. Es grato recibir siempre atenciones sinceras, y no solo cuando estoy con vosotros. Hijitos míos, a los que doy a luz de nuevo hasta que adquiráis la figura del Mesías, quisiera estar con vosotros ahora para cambiar el tono de voz, pues no sé qué hacer con vosotros. Las palabras del apóstol Pablo son palabras duras, pero son palabras llenas de amor hacia sus hermanos. Es importante conocer la historia de la iglesia de los Gálatas, tal como la estamos en estos días predicando y conociendo. Por eso todo cambia para aquellos Gálatas. Y también el apóstol Pablo cambia de tono y se vuelve amable, se vuelve conciliador, sabiendo que es necesario humillarse por amor de Cristo. Y aquí el apóstol evoca los días felices cuando en el primer encuentro con la comunidad de los Gálatas, él se gozó con los hermanos y los hermanos de Galacia con él. Y la muestra es que cuando Pablo enfermó, él les recuerda
en este momento difícil, ahora en el tiempo y en el espacio, les recuerda cómo le acogieron, como el mismo Mesías, le acogieron con amor, con cariño, sabiendo, conociendo, sintiendo los Gálatas que era un siervo de Dios. Ya desde el principio del ministerio de Pablo, de su ministerio, empezó a tener muchos problemas con ellos y también con otros. ¿Por qué? Porque posiblemente no aceptaban del todo su ministerio por su pasado. ¿Cuántas veces hombres y mujeres en las congregaciones de hoy en día se han sentido de alguna manera dañados porque personas de la iglesia han entendido que eran personas con un bagaje muy duro hacia la iglesia del Señor y que ahora se presenta como buenos, como personas que quieren estar integrados en la iglesia. Pero ¿quiénes son los Gálatas? ¿Quiénes somos nosotros en nuestros días? Cuánto dolor, no solamente en la iglesia de Galacia, sino también en nuestras iglesias, personas que han tenido que salir porque ya no podían más, porque no se le aceptaba por un pasado ya totalmente redimido por la sangre de Cristo Jesús. Las iglesias de aquel entonces, la iglesia de Galacia, nuestra iglesia o otras iglesias, pueden no haber entendido esta gran verdad. Porque claro, son personas ya de muchos años y ahora viene este y el otro a convencernos de grandes cosas que ellos han pensado o que ellos creen, sin tener en cuenta que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo de Dios quien habla al corazón de las personas, y de las personas más viles hacen un nuevo corazón en esas vidas. ¿Quiénes somos nosotros? Es que hemos olvidado ya. Hemos olvidado lo que Jesús hizo. Hemos olvidado lo que éramos antes de conocer al Señor. Somos mejores que ellos. ¿Qué ocurre, pues? Que todo lo que ocurre en la iglesia de Galacia la encontramos también en nuestro día. Por eso ya el mismo apóstol Pablo era un poco rechazado, de alguna manera era rechazado, sí. Por eso tuvo un difícil ministerio. Un difícil ministerio no por parte del Señor, sino por parte de sus hermanos, los Gálatas en este caso concreto, y quizá en otras iglesias también, cómo no. Empezó a tener ciertos problemas con muchos de los que posiblemente no aceptaban del todo su ministerio. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, por su pasado. Y muchos de ellos se tenían que haber hecho una reflexión. ¿Quién eran ellos antes de conocer al Señor? ¿Quién era Juan antes de conocer al Señor?
¿cómo puedo criminalizar a mi hermano y a mi hermana? Mira que hablaba mal de nosotros, mira y aquella y aquel. Tenemos que hablar de una manera muy diferente. Mírame tú, Señor, mírame a mí, y verá toda mi carnalidad, verá todo el mal que hay en mi vida y que debe ser aún lavado por la sangre de Cristo. Es un proceso. La conversión es un proceso hasta la muerte. Es un proceso de santificación constante. Es un proceso de santificación en santificación. Por eso, cuando el apóstol Pablo enfermó, les anunció aún así el Evangelio, y lo hizo a pesar de todas las cosas, de todo lo que los gálatas podían estar pensando de él. A pesar de todo, anunció el Evangelio con amor y con ternura, sin importarle en absoluto nada de que pudiera recibir de ellos. Si ahora les dice verdades amargas y duras, no lo hace por revancha hacia algunos de los gálatas o de otras iglesias. No. Nosotros, especialmente aquellos que están en el ministerio, debe tener ese corazón de Cristo, el mismo corazón que el apóstol Pablo tuvo, porque él conoció el amor de Dios en su vida. Él vivió en su propia carne y fue tirado de su caballo y fue tirado de sus verdades y de su oprobio y de tantas y tantas cosas, y el Señor le llamó. Pero ahora les dice verdades amargas. Tiene que decir esas verdades, no por revancha, ni mucho menos, sino porque es necesario. Y lo hace justamente el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, solo y exclusivamente por amor, por el cariño que les tiene a los gálatas. Y también de una manera muy especial, como pagando Pablo con una deuda de amor hacia ellos. Por el contrario, entre la comunidad de Galacia había muchos malintencionados, que muchos de ellos eran infiltrados en la comunidad, que quieren comprar a los gálatas de alguna manera con lisonja para quitárselo al apóstol. Es duro esto, pero el apóstol Pablo sigue en sus 13. Sigue en su amor, un amor que viene de Dios hacia los gálatas a través de su persona. Pablo no los quiere para sí mismo, ni mucho menos. No los quiere para él, sino para Jesucristo, para ganarlos para la obra del Mesías, de Jesucristo el Señor. Por eso se lamenta ante ellos con amor, que están influidos por personas intrusas, personas que parecen ser pero que no son, y que lo hacen para volverse contra él, para que la iglesia se vuelva en contra del apóstol
Pablo. Los que le acogieron en su momento como un ángel de Dios, fijaos bien. Ahora, el apóstol del Señor le queda la esperanza de que no suceda tal cosa contra su ministerio y contra la misma iglesia de muchos que aún no estaban totalmente liberados del amor al dinero, del amor a figurar, etcétera, etcétera. De hecho, no entendieron, ninguno de ellos, nada de lo que el apóstol trata de transmitirle con amor, con paciencia, una y otra vez. El apóstol Pablo está viendo el peligro y quiere rescatar por el amor de Dios la idea y la verdad para la iglesia de Galacia, y lo hace transmitiéndolo, repito nuevamente, con amor y con paciencia. Por eso, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo se ve a sí mismo como una madre que engendra a sus niños. Y les dice en esta epístola de los tesalonicenses, repito el texto para que no se nos olvide, 2:7. Hijitos míos, a los que doy a luz de nuevo. En el versículo 19, a los que doy a luz de nuevo. Fijaos bien, se pone en el lugar de una madre que tiene que dar a luz, que tiene que parir, permitirme la expresión antigua para que comprendamos y para que otros hermanos puedan comprender, como una madre que acaricia a sus criaturas en su nacimiento y los atiende en su crecimiento, no los deja ahí abandonados, como estamos viendo en nuestros días. Muchos niños son abandonados, incluso algunos matados también según qué partes de la tierra, en un momento que que pensábamos que era algo hermoso porque la humanidad había avanzado y había amor. No hay nada de nada ha cambiado. Por eso Él los atiende en su crecimiento, los atiende también en su formación, y lo hace porque les ama, porque les quiere, y les dice hasta que adquiráis la figura del Mesías, hasta que seáis a la imagen de Cristo, del Mesías Jesús. Fijaos qué palabras hermosas y sencillas. Este comportamiento de Pablo, este comportamiento paternal de Pablo con sus comunidades, con aquellas comunidades cercanas la una a la otra en Galacia, debería dar de pensar a tantos y tantos pastores y líderes de nuestra iglesia, en nuestros días, de la iglesia, en nuestros días, que siguen aferrados como la imagen del Padre severo, augusto y distante,
Pero esa imagen es muy distinta a la que promocionó en su día el apóstol Pablo y en la que nos dice en nuestros días hoy el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos hacer una reflexión final adecuada? De repente Pablo lo cambia de tono y se vuelve tierno. Cambia, fijaos bien. Tiene que hacerlo para ganarse al pueblo de Galacia, a la iglesia de Galacia, evocando, recordándoles los días felices del primer contacto, del primer encuentro que tuvo con ellos. Les recuerda, les habla con cariño y les dice cómo le acogieron, de qué manera les amó a aquellos Gálatas, casi como al propio Mesías, cuando él estuvo enfermo. Cómo les trataron, cómo le escucharon de una manera muy íntima. Si ahora le dice estas verdades sobre la espiritualidad de ellos, que son, repito, verdades amargas, lo hace con un amor profundo hacia ellos, a pesar de las circunstancias negativas del momento. Se dirige a ellos, permitidme de nuevo la expresión, como pagando con amor una idea de amor. Puede haber mayor amor que ese, que el apóstol Pablo se humillara para ganarse a sus hermanos. Se dirige a ellos como deudor de una deuda de amor. Aquello era una deuda de amor hacia ellos. Por el contrario, los malintencionados que siempre hay en cualquier congregación y en cualquier momento surgen, o en cualquier lugar, los malintencionados que se habían infiltrado en la iglesia del Señor quieren comprar a los Gálatas. ¿Para qué? Para arrebatárselos al apóstol. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios, sino todo lo contrario. Por eso Pablo no los quiere para sí, ni hablar, sino quiere a los Gálatas para que conozcan a Jesucristo, su Señor y Salvador, no a través de Él, sino a través de la predicación del Evangelio, para que conozcan, y lo repito mucho, para que lo reconozcan, para que reconozcan la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través del único medio posible del hombre para el hombre, a través de la predicación. Pablo se lamenta de los intrusos, pues que quieren arrebatarles el amor de sus hermanos. Pablo no tiene, repito nuevamente, ningún interés humano, no. Pero lamenta que, influido por aquellos que no eran de Dios y que estaban en la iglesia, aquellos intrusos, para que hacen todo lo posible para que se vuelvan contra él, la iglesia, contra el que
le acogieron, esa iglesia que le acogió como un ángel de Dios. ¿Cuántas veces cambian las cosas? En el seno de muchas iglesias cristianas, este es una exposición de grandes verdades, no solamente para Pablo, sino para el mismo Cristo. No olvidemos la muerte y la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si conmigo, dice en otro lugar el Señor Jesús, hacen esto, ¿qué no harán con vosotros? Si quieres vivir una vida cristiana, mucha gente te van a dejar, te van a aborrecer. No estamos hablando en este tiempo y en este lugar de cosas que no están pasando, pero sí que están pasando, hermanos nuestros, muertes y muertes y muertes, suplicios en nuestros días. No estamos hablando del tiempo apostólico, estamos hablando de nuestro tiempo. Pero puede ocurrir que algún día todo cambie. Por eso Pablo tiene la esperanza, le queda la esperanza en Dios, para que esa huida que algunos pretenden de los Gálatas, a no ser qué sitio, a no ser qué situación, que esa esperanza en Dios sea viva en los corazones de los Gálatas, para que no suceda tal cosa. Aquí el apóstol Pablo se ve a sí mismo como, decíamos al principio, como una madre que engendra. Así, en el versículo 19, se comporta con ellos como una madre que acaricia a sus criaturas, que les atiende en su crecimiento y formación hasta que, como dice la Escritura, adquieran la plenitud. No los va a dejar, no, hasta que adquieran la plenitud del Señor Jesucristo, el Mesías. Este comportamiento maternal de Pablo con sus hermanos deberíamos darnos que pensar como hijos de Dios y no aferrarnos a la imagen del Padre severo como habíamos sugerido en el principio de nuestra palabra, sino a la imagen de Cristo Jesús. Por eso no podemos en ninguna manera ser así. No podemos ser inquisidores y ser adultos, distantes con los hermanos más débiles, sino al contrario. Todo lo contrario. Ir a ellos y decirle simplemente: hermano, hermana, te amo. Te amo porque Cristo me amó. Porque Cristo se dio, porque Cristo se humilló, y yo soy el menos digno de vosotros. Ir así para que los más débiles puedan entender y comprender, tener el comportamiento maternal que tuvo Pablo con las congregaciones de aquel tiempo. Deberíamos leer no solamente los Gálatas, sino todo el Nuevo Testamento, y si me apuráis, toda la Biblia, para hacer pensar a tantos y tantos que se llaman pastores y no lo son, y líderes y no lo son. Estoy hablando de iglesias, de congregaciones que están muy lejos de la verdad de Dios. No soy nadie para poner motes, ni decir cuáles son. Todos los podemos conocer.
hacer pensar a tantos líderes de la iglesia de hoy día. Estoy leyendo las palabras de Pablo, de lo que Pablo dice a los Gálatas, haciéndola al día de hoy. Y ahí nos metemos todos, yo el primero. Muchas veces los pastores, los líderes, siguen aferrados a la imagen del Padre severo, cada día menos, pero del Padre severo, adusto, distante, inquisidor, dice aquí el apóstol Pablo. Imagen muy distinta y distante que promocionó el apóstol Pablo en su ministerio. No estoy asentando una verdad, ni mucho menos, sino una posibilidad, que las hay, de muchos que están por encima de las congregaciones y nosotros debemos hacer como nuestro hermano Jesús, lavar los pies a los más débiles y también a los más soberbios, para que conozcan el amor de Jesús. El pueblo de Dios, y de una manera muy particular sus pastores, debemos revisar su amor sobre los más débiles. Es importante. Cuando entra una persona en la iglesia y no nos gusta y tenemos ciertas dificultades, debemos entrar en oración. Señor, ayúdame a ayudar. Ayúdame a ayudar, porque tú me llamaste a un ministerio necesario para alcanzar a los más pobres, a los más rebeldes, a los sucios, y lavarlos con amor por la palabra de Cristo y por la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso necesitamos imperiosamente ya la ayuda y la misericordia de Dios, para que esa ayuda y esa misericordia de Dios llegue y llene a los hermanos en la más pobres espiritualmente, más inútiles según nosotros, para aquellos que están muy lejos, pensamos, de la iglesia, para arrebatarlos en la piedad y en el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiera el Señor, mi hermano y mi hermana, ayudarnos en esta tarea. Quizá pase desapercibido tu ministerio para mucha gente, quizá, pero ayudará a los más débiles a seguir avanzando en el conocimiento del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera acabar con una frase que tú y yo conocemos muy bien. Amén.